Hola, buen día. El tema de hoy va a ser acerca de la ansiedad. Es un tema que es muy común, todo el mundo nos preocupamos por si estamos ansiosos o no, o referimos estar ansiosos cuando en realidad a veces no lo es tanto, o nos sentimos normal, pero en realidad estamos presentando síntomas de ansiedad. La ansiedad es un tema interesante y aparte en boga porque pues ha ido en aumento. Aumenta cada vez más la prevalencia de trastorno de ansiedad generalizada a nivel global en todas en todo tipo de poblaciones y niveles socioculturales, económico, en todas las edades. Entonces, la ansiedad es un problema de salud mental que se ha ido extendiendo cada vez más, ha ido en aumento, pero también es un problema que puede complicar la salud física o puede complicar ya las enfermedades que están presentes en algunas personas o puede ser motivo para intensificar los síntomas o acelerar el deterioro a nivel físico. Entonces, es un tema del cual podemos obtener mucha información porque nos va a esclarecer cuáles son las causas, pero también cómo es que nosotros podemos combatirla y podemos vivir con una mejor calidad de vida libre de ansiedad. Entonces, les compartiré mi presentación porque siempre con ayuda visual es mucho más fácil comprender y que quede la información grabada. Entonces, aquí tienen mi presentación. Denme un segundo para presentarla y ustedes la puedan visualizar bien. Aquí está. Bueno, vamos al inicio. La ansiedad. Primero me presento, soy médica general, me he especializado en el uso clínico de la fitoterapia, que es el uso de extractos de plantas medicinales. Y esta aplicación de plantas medicinales también la he acompañado con investigación clínica y preclínica. Me he dedicado a la investigación desde hace 22 años. Mis temas principales o áreas de investigación han sido plantas medicinales, el estrés, ansiedad y depresión. También trabajo como docente, he estado en la Universidad Latinoamericana, Universidad Potosina, Universidad del Valle de México. Entonces, así es como yo he trabajado y en lo que me he desempeñado. Ahora sí, entrando en materia sobre la ansiedad, vamos a dar respuesta a preguntas sobre qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, a qué problemas se enfrenta una persona que está padeciendo de ansiedad, cuál es la causa de la ansiedad y también cómo se puede controlar o cómo se puede eliminar. Iniciemos con qué es la ansiedad. Bueno, este es un trastorno de ánimo que puede llegar a ser incapacitante. O sea, las personas llegan a estar encerradas en su casa, a no poder trabajar, dejar los estudios, dejan de convivir con la familia por los síntomas de la ansiedad. Se manifiesta como ansiedad persistente, que es una preocupación incontrolable que se presenta constante durante al menos 6 meses. Cuando es por unas 2 semanas, 3 semanas, y es un factor, una preocupación, algo que nos provoca ansiedad, pues no se considera como trastorno de ansiedad generalizada, es únicamente síntoma de ansiedad. Pero cuando ya esto es persistente y ya tenemos 6 meses así, entonces ya caemos en el cuadro de diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Para identificarla, pues les explicaré sobre los síntomas. Es una preocupación excesiva, se preocupan por lo que hay, por lo que no hay y por lo que piensan que podría ser. Entonces son sobre acontecimientos muy variados, pueden ser mínimos hasta eventos realmente importantes. Y está presente esta preocupación pues la mayor parte del tiempo por los últimos 6 meses. Hay dificultad para controlar esta preocupación, aunque se les diga, no, no te preocupes, no tiene importancia, es una preocupación persistente y una sensación de que algo malo va a pasar o de que algo malo va a ocurrir en el futuro o que alguien está mal. La ansiedad se asocia con al menos tres de los siguientes síntomas, que son inquietud o sensación de estar al límite, dificultad para concentrarse, irritabilidad, por todo se enojan, por todo se prenden, hay tensión muscular que se refleja más a nivel de hombros, cuello, espalda. Las personas pueden despertar con dolor lumbar, dolor de espalda baja. Hay trastornos del sueño también, que es muy característico. Y estos síntomas pueden ser tan importantes que deterioran áreas importantes de desempeño en nuestra vida.
podemos dejar de socializar, de estar con la familia, dejar el trabajo, la escuela. Y algo interesante es que estos síntomas no se deben al consumo de alguna sustancia o algún trastorno o enfermedad mental ya diagnosticada, sino que aparecen de súbito, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ansiedad. Y eso es lo que se vio reflejado durante la pandemia, en la cual estuvimos algunos meses, casi el primer año en total encierro, y después la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si nuestra familia estaba sana o no, si había complicaciones que pudiéramos presentar nosotros, reinfección y demás. ¿Qué tan frecuente es la ansiedad? La ansiedad se ha investigado muchísimo en diversas poblaciones, en diversos países a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos dice de estos estudios? Bueno, que la prevalencia de ansiedad varía dependiendo del continente. Aquí este estudio se basó en los 6 continentes para ver qué tan prevalente era, ¿no? En África vemos que está casi del 50%, en América casi el 40%, en Asia baja un poquito más, Europa está como el 36%, 38%, en la zona del Mediterráneo sube a 30%, perdón, en Europa está como en 28, en el Mediterráneo sube a 30 y de manera global o general, haciendo ya un promedio de los 5 continentes, pues ya nos da una prevalencia del 26.9%, que es una prevalencia global. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas, 26.9 personas padecen ansiedad o han presentado algún problema de ansiedad en su vida. Como podemos ver, es un problema que es frecuente, no es únicamente en nuestra familia, sino que es a nivel global, es un problema que afecta a una buena parte de la población, casi estamos hablando más del 25%, ¿ok? O sea que de 4 personas, una tiene ansiedad. Ahora, ¿a qué problemas se enfrenta o ante qué dificultades se encuentra una persona con ansiedad? Muy parecidas a las de la depresión, que hay falta de diagnóstico, a veces no sabemos que tenemos ansiedad, hay desconocimiento del trastorno y por lo tanto, pues ni lo identificamos nosotros o a veces nuestros médicos no son capaces de reconocer el trastorno de ansiedad generalizada. Y miedo, el miedo es muy frecuente en la ansiedad o trastorno de ansiedad generalizada y se puede presentar como crisis de ansiedad, pero también hay un miedo a la elección del tratamiento. Tenemos conocimiento de que la medicación a nivel farmacológico pues va a tener efectos colaterales, puede tener consecuencias como en la resistencia, que no haya buena respuesta terapéutica, adicción o que tengamos tolerancia, es decir, que cada vez necesitamos más medicamento para estar bien. Entonces, cuando esto ocurre, pues las personas no quieren medicarse, no quieren acudir con el médico por temor a la respuesta que haya en cuanto al tratamiento que se recomiende, ¿no? La realidad es que hay falta de respuesta terapéutica, esto es muy común. Los estudios de investigación indican que hasta el 35% de los pacientes no responden a un tratamiento ansiolítico, tienen efectos adversos como náusea, vómito, dolor de cabeza, sensación de pesadez, dificultad de concentración, problemas estomacales y demás, ¿no? Hay riesgo de adicción y la tolerancia, es decir, que cada vez necesitamos una dosis mayor para tener una buena respuesta terapéutica. Y la recurrencia, nos componemos, a los 2 años otra vez tenemos ansiedad, a los 4 años nuevamente, o estamos con ansiedad de manera intermitente, 2 meses sí, 2 meses no, y así no la llevamos, ¿no? Pero no se logra erradicar completamente la ansiedad. Entonces, ese es un problema muy común y que fastidia a la gente y los llega a cansar y a sentirse desolados por presentar ansiedad y no tener una solución a su problema. Ahora la pregunta, ¿es un problema de salud posible de eliminar? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la realidad es que sí se puede eliminar la ansiedad. ¿Por qué? Porque está conformada y está causada por varios factores que pueden ser modificables. Y en esto, pues podemos poner empeño, echarle ganitas y podemos mejorar nuestro estado de salud mental. Necesitamos conocer
qué es la ansiedad, en qué consiste, cuáles son los factores que la eliminan, para entonces nosotros identificar, yo necesito trabajar en esto, o necesito poner más empeño en aquello, o tal vez este factor esté causándome ansiedad, y entonces establecer un plan estratégico para poner en marcha y hacer los cambios que necesitamos para contribuir a nuestra salud mental. Siempre es importante acudir con un especialista de la salud para identificar los síntomas, que nos hagan el diagnóstico y ver qué algún otro factor pudiera contribuir, tal vez alguna enfermedad metabólica o enfermedad hormonal o desequilibrio hormonal o desequilibrio a nivel del sistema nervioso, que al corregirlos va a contribuir por mucho a mejorar nuestra salud mental. Primero veremos cuáles son las causas de la ansiedad. Esto en base a la investigación, porque la ansiedad es un tema tan, pero tan investigado que cada vez se encuentran más y más factores que pueden contribuir a una mala salud mental. Y vamos a hablar en esta sesión de 6 causas. El factor 1 es la genética. Hay tendencia genética ya o tendencia familiar que nos dan ciertos rasgos de personalidad. Entonces, si la mamá es preocupona, la hija es súper preocupona y los nietos van a ser igual. Si somos muy aprensivos, muy obsesivos o somos muy exigentes, igual es algo que nosotros aprendemos por nuestro entorno y que lo vamos a aplicar. A esto se refiere la epigenética, cuestiones que nosotros aprendemos o que tomamos del entorno o que modificamos a través de la alimentación y que esto va a impactar la forma en que se expresen nuestros genes. Sin embargo, la buena noticia es que la genética no lo es todo. O sea, no quiere decir que por tener genes de nuestra familia que es súper ansiosa, en automático vamos a padecer la ansiedad. No. O sea, esto es modificable, no son determinantes. La herencia no es determinante, únicamente nos habla de la vulnerabilidad o nos habla de la tendencia, pero no de que sea un hecho que en automático vamos a padecer una enfermedad, porque esto se puede modificar gracias a la epigenética, que son los cambios que nosotros podemos generar en la forma en que se expresan nuestros genes a través de nuestro estilo de vida. Entonces, así como aprendemos a adquirir conductas de los padres, aprendemos también a cómo percibir nuestro entorno, a cómo percibir las situaciones estresantes o cómo reaccionar ante ellas. Entonces, esto es lo que forma nuestro temperamento o nuestra personalidad. El factor 2 es el factor de estrés patológico. Se llama estrés patológico porque el estrés común, el estrés normal que nos necesitamos para vivir, pues es necesario, ¿no? Si estamos en una situación de peligro, en una situación que implique un riesgo para nosotros, necesitamos hormonas del estrés que nos digan levántate, defiéndete o lucha. Pero cuando ya es un estrés crónico, un estrés bajo grado o intenso y por mucho tiempo, entonces ya se convierte en un estrés patológico. Imagínense que van caminando por la calle y de repente en la esquina se encuentran un perro que les sale de pronto y los quiere atacar. Entonces, si no tuviéramos respuesta al estrés, nos quedaríamos paralizados y nos dejaríamos que nos destroce, ¿no? Pero como tenemos estas hormonas del estrés, hace que inmediatamente nosotros reaccionemos, nos defendamos o salgamos corriendo. Por otro lado, cuando es estrés patológico es cuando todo el tiempo estuviéramos sintiendo esa necesidad de luchar o esa amenaza de peligro de manera continua. Entonces, esto ya es patológico porque no es para defendernos, sino ya es como un estilo de vida o un estado natural o continuo en el cual se encuentra nuestro cuerpo. Entonces, este ya se considera un estrés patológico. ¿Qué es lo que nos puede provocar estrés? Bueno, pueden ser factores estresantes de la niñez, que esto hace que haya incremento de hormonas del estrés desde la niñez. Entonces, esto va a modificar la estructura y la forma en que reacciona nuestro eje de respuesta frente al estrés, pero también va a afectar estructuras cerebrales. Entonces, afecta el neurodesarrollo. Esto lo que provoca es que en la edad adulta o incluso desde la adolescencia ya presentemos problemas de ansiedad o depresión. Cuando estamos bajo el efecto del estrés, hay liberación de hormonas del estrés. ¿Qué es lo que provocan? Bueno, provocan sudoración excesiva en nuestro cuerpo, miedo o angustia, nos provoca sudoración, temblor, taquicardia, contracción muscular, sensación de asfixia o sensación de que nos falta el aire o que no podemos respirar bien. Tenemos problemas digestivos
y nos sentimos que vamos a enloquecer, ¿no? O que podemos perder el control. Esto es provocado por cualquier tipo de estrés. Puede ser estrés laboral, estrés escolar o un estrés psicológico, es decir, todo lo que yo pienso que puede ocurrir o lo que yo me imagino que va a salir mal o que no puedo controlar. Entonces, todo esto ya implica un estrés que nuestro cerebro lo recibe de igual manera, independientemente de la causa o del tipo de estrés, nuestro cerebro lo recibe como un estrés patológico que va a impactar la química del cerebro y que por lo tanto también va a tener un efecto a nivel sistémico. Hay por otro lado las crisis de ansiedad, que es así como una ansiedad súbita e intensa que se presenta de manera momentánea y sin causa aparente, o sea, no hay nada que lo provoque estas crisis de ansiedad. Entonces aquí hay sudoración, temblor, palpitaciones, miedo, llanto, histeria, dan ganas de salir corriendo, sensación de que las personas van a morir, algunos llegan al hospital refiriendo que se están infartando del dolor de pecho tal vez o de las palpitaciones y el miedo excesivo que los hace creer que están en peligro de muerte. Entonces, estas crisis de ansiedad, ¿a qué se deben? Bueno, se deben a que hay una descarga masiva de químicos del estrés. Cuando nosotros estamos estresados o tenemos algún evento así de susto inmediato, liberamos hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Qué ocurre durante las crisis de ansiedad? Bueno, lo que ocurre o crisis de pánico es que hay una liberación de estas hormonas del estrés, pero masiva, sin ninguna causa aparente o nada que lo desencadene. Es una liberación así a chorros de hormonas del estrés que nos desencadenan esta sensación extraña, incluso de muerte inminente, cuando en realidad no hay nada de peligro, únicamente es espontáneo, es como un auto que se va apagando, como que se va a apagar, entonces lo que hacemos es presionar el acelerador para que entonces este arranque. Entonces esta energía además que se da de manera momentánea se da en el organismo de manera espontánea, sin que surja por algún evento causal, ¿no? Si no es momentánea. Por eso se da en cualquier momento. Puede ser estando en la noche, dormidos, o estando en el trabajo, o tal vez en el transporte público, en cualquier momento. ¿Qué es lo que ocasiona? Que las personas relacionan alguna situación con el evento de descarga masiva de químicos del estrés y entonces después les da miedo estar en una situación similar. Si les ocurrió durante una reunión, entonces les da miedo estar en reuniones porque sienten que van a presentar esa crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, ya vimos que el estrés es sumamente importante como factor causal para las crisis de ansiedad o para el trastorno de ansiedad generalizada. El factor 3 son los pensamientos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué los pensamientos pueden generarnos ansiedad? Lo hacen porque a través de los pensamientos nosotros generamos químicos en el cerebro que van a tener un efecto para desencadenar la respuesta frente al estrés. Entonces, a través de los pensamientos nosotros estresamos nuestro cerebro. ¿Qué es lo que hacen estos pensamientos? Promueven que las crisis de ansiedad se intensifiquen y se alarguen. Las crisis de ansiedad ocurren por liberación masiva de químicos del estrés, pero estos tienen un tiempo de vida muy cortito, entonces una crisis de ansiedad puede durar 5 o 10 minutos y ya se elimina. Pero si yo estoy preocupada y sintiendo que me voy a morir y que algo me está pasando, que me estoy infartando o me explotó un tumor en el cerebro o algo, de ese tipo, entonces que estamos generando más estrés, más estrés, más estrés, más hormonas del estrés, y esto hace que las crisis de ansiedad sean mucho más largas, porque es una liberación adicional de hormonas del estrés a la espontánea que hubo inicialmente. Entonces, a través de los pensamientos negativos o catastróficos, nosotros podemos estresar a nuestro cerebro y promover o prolongar aún más las crisis de ansiedad. Con los pensamientos catastróficos hacemos sufrir a nuestro cerebro y esto afecta nuestra salud mental global. No solamente para padecer ansiedad, sino también nos hace más vulnerables a la depresión, a los trastornos de pánico o alguna otra enfermedad. Por el contrario, si nosotros tenemos pensamientos agradables, pensamientos positivos o placenteros, pues esto sirve como un bálsamo o algo curativo para nuestro cerebro
y esto va a contribuir o va a permitirnos generar o tener emociones más placenteras o positivas. Entonces, vamos al factor 4, que es la microbiota. Primero, ¿qué es la microbiota? La microbiota son todos los microorganismos que viven en nuestro intestino. Incluye bacterias, virus, hongos, parásitos microscópicos. Entonces, toda esta microbiota nos sirve porque nos ayuda a descomponer los alimentos, a obtener vitaminas, minerales, a sintetizarlas, a también sintetizar neurotransmisores. En el sistema digestivo y gracias a la microbiota se sintetiza el 90%, por ejemplo, de serotonina, que es un neurotransmisor que nos da la sensación de bienestar o de alegría, ¿no? Estado de bienestar emocional. Entonces, cuando la microbiota está en desequilibrio, se llama dismicrobismo o disbiosis. Entonces, esta disbiosis intestinal provoca inflamación intestinal de momento, pero esta inflamación intestinal, que es nada más a nivel local, a nivel intestino, se puede convertir en una inflamación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto se llama neuroinflamación y esto ya afecta a estructuras cerebrales. Entonces, la inflamación intestinal, ¿cómo la podemos identificar? Bueno, tenemos muchos gases, nos sentimos inflamados, sentimos que la digestión no es correcta, las evacuaciones son muy flojas o estamos estreñidos. Entonces, todo esto ya es indicativo de que tenemos dismicrobismo intestinal y si hay dismicrobismo intestinal, por consecuencia, también hay inflamación intestinal. Entonces, esta neuroinflamación nosotros la podemos modificar mediante mejorar la microbiota intestinal, volverla más saludable. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Es mediante la alimentación. Para esto, la dieta mediterránea es la dieta que por excelencia la Organización Mundial de la Salud reconoce como la más saludable. Entonces, la dieta mediterránea incluye consumo de grasas saludables como el aceite de olivo, los granos integrales, las carnes blancas, pescado, huevo, poca cantidad de productos lácteos, carnes rojas 2, 3 veces por semana, muchísima verdura, frutas, o sea, todo lo que es saludable, ¿no? Entonces, la microbiota intestinal se vuelve saludable a través de los alimentos que nosotros proporcionamos a nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una dieta saludable, alimentamos a los microorganismos o hacemos que la microbiota prolifere en un sentido mucho más saludable y elimina la inflamación intestinal. Pero por otro lado, si nuestra dieta es rica en conservadores, azúcares, colorantes artificiales, sales, nitratos y todo lo que lleva los alimentos súper procesados, alimentos con mucha grasa saturada, entonces lo que estamos haciendo es dar alimento a la microbiota patológica o dañina. Entonces, estamos promoviendo la inflamación a nivel intestinal y por lo tanto la neuroinflamación y el daño a nivel emocional. Entonces, la microbiota es un factor que se ha estudiado mucho en cuestiones de qué tanto afecta a la salud emocional y afecta muchísimo. Uno es por el efecto de neuroinflamación y otro es porque dejan de procesarse todos los químicos o los neurotransmisores que nos dan la sensación de bienestar emocional. Entonces, la microbiota es crucial para tener una buena salud mental. Y la microbiota depende de la dieta. O sea, no podemos llevar una dieta súper mala y atiborrarnos de probióticos para mejorar nuestra microbiota. No hay equilibrio, no hay el efecto benéfico de los probióticos si nosotros no modificamos nuestra dieta. El factor 5 es la inflamación. Entonces, la inflamación se relaciona mucho con la microbiota, ¿no? Por un lado, pero también es inflamación crónica de bajo grado, es decir, cuestiones inflamatorias a nivel digestivo, a nivel muscular, a nivel articular. Si nuestro cuerpo está inflamado, hay una constante liberación y movimiento en todo nuestro cuerpo de citocinas inflamatorias, que son sustancias químicas de inflamación. Entonces, no solamente está afectado el tejido que nos duele, sino todo nuestro cuerpo está sometido al efecto de sustancias químicas inflamatorias. Y esto se convierte en neuroinflamación, es decir, la inflamación que hay en nuestro cuerpo, nuestra rodilla, a nivel de colitis, gastritis, también puede afectar nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, y por lo tanto hacernos más vulnerables para padecer algún trastorno emocional.
¿Cómo se sabe esto? Bueno, se han realizado varios estudios de investigación. Aquí únicamente yo les pongo ejemplos, súper poquitos, porque no me caben, no me cabría una hora para poderles hablar acerca de toda la evidencia científica que hay al respecto. Entonces, los estudios, el de Yin del 2021, nos habla acerca de que la alta adherencia a la dieta mediterránea reduce el riesgo de depresión. Entonces, aquí estamos viendo el impacto que tienen los alimentos sobre los trastornos emocionales, ¿no? En el 2022, CNL también realizó otro estudio en el cual identificó que la inflamación influye en la evolución no solamente de la depresión, sino también de la ansiedad en jóvenes. Entonces, ya con esto nos queda claro que la inflamación a nivel físico, a nivel articular, a nivel digestivo, puede tener un impacto sobre el estado emocional y a su vez también la dieta puede influir por mucho. Otro de los factores es el factor 6, que es los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño nos provocan ansiedad y la ansiedad nos provoca trastornos del sueño. Entonces es un círculo vicioso allí que hay que romper. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos teniendo mala calidad de sueño y que esto ya está afectando nuestro cerebro o nuestra salud mental? Lo característico es despertar entre las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro sistema circadiano, nuestro organismo funciona preparándose para enfrentar al siguiente día. Entonces, durante la noche nuestro cuerpo se resetea o hace que nuestra respuesta al estrés se programe para estar adecuada para que el siguiente día podamos vivir bien, realizar nuestras actividades y todo. Entonces, durante la noche se producen hormonas que van a estimular nuestras suprarrenales, que son las glándulas que están arriba de los riñones. Entonces, estas hormonas se tienen que liberar para que al siguiente día nosotros podamos realizar todas nuestras funciones de vida cotidiana, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando estamos bajo un estado de ansiedad, todo el tiempo estamos estresados. Entonces, ¿qué es lo que necesita nuestro cerebro? Mandar una carga mucho mayor de hormonas de estrés preparatorias. Entonces, esto lo hace entre 2, 3 de la mañana, pero es tan masiva y tan intensa que llega a despertarnos. Entonces, por eso es que despertamos entre 2, 3 de la mañana. Esto quiere decir que nuestro nivel de estrés está muy, muy elevado y nuestro cerebro está trabajando mucho. Entonces, esto es como característico en el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, los trastornos del sueño pueden ser desde dificultad para dormirnos, de que despertamos frecuentemente durante la noche o despertamos y nos cuesta mucho trabajo volver a conciliar el sueño, o al despertar sentimos que no descansamos, nos sentimos cansados como si no hubiéramos dormido nada. Entonces, hay que identificar cuál es el problema en la calidad del sueño. ¿Qué es lo que se requiere para este tipo de trastornos? Bueno, un tratamiento integral. ¿Por qué integral? Porque no es solamente dar una sustancia química para regular la emoción, sino es regular o optimizar la función que tiene el organismo en su globalidad para mejorar la salud mental. Si lo hacemos de este modo, va a ser nuestro cuerpo mucho más estable, más equilibrado y no vamos a tener esos altibajos de depresión, ansiedad, y otra vez estamos bien y otra vez caemos en ansiedad y luego en depresión, sino que vamos a estar más estables. Ahora, ¿qué podemos hacer para controlar la ansiedad? Vamos a trabajar sobre 4 puntos principalmente. Sin embargo, dependiendo de cada persona, pueden surgir algunos otros que pudieran estar contribuyendo al desarrollo de la ansiedad, algún trastorno emocional, perdón, algún trastorno hormonal, que es muy frecuente, trastornos a nivel ginecológico o tiroideo, o tal vez hormona de crecimiento, no se puede ser cualquiera, ¿no? Es importante conocer la enfermedad. Cuando nosotros sabemos en qué consiste la ansiedad, se nos quita el pánico. O sea, ya no nos da, ok, nos puede dar una crisis de ansiedad, pero ya no corremos al hospital pensando que nos vamos a infartar o que nos está explotando algo en el cerebro, que vamos a perder el control. Esto también nos da las herramientas, porque entonces sabemos en qué podemos trabajar o cómo podemos mejorar y nos da esperanza o ánimo para echarle ganas y saber que esto puede ser corregible. O sea, cuando nosotros tenemos conocimiento de que algo está mal, de que hay forma de restaurarlo, pues nos sentimos con la confianza de que podemos nosotros mejorar. Y si hay otras personas que mejoraron, nosotros también lo podemos hacer.
El punto 2 es el ejercicio. Movernos es básico. A través del ejercicio nosotros generamos sustancias químicas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda a restablecer la condición de nuestro cerebro. Si ya hubo neuroinflamación por el daño de la microbiota, por inflamación crónica, por estrés crónico, y ya hubo daño en estructuras cerebrales, entonces nuestro cerebro tiene plasticidad, tiene capacidad de regenerarse, de restablecer funciones, interconexiones interneuronales. Y para esto, pues se necesitan factores de crecimiento que ayudan a restablecer o a regenerar la condición cerebral. Uno de esos es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que se promueve mediante el hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Es el que ustedes disfruten, pero hay que cuidar que sea una combinación de cardio, es decir, ejercicio aeróbico que estimule nuestro sistema cardiovascular, que acelere nuestro corazón, luego lo ponga en reposo, que fomente la circulación sanguínea, que aumente nuestra respiración, porque esto es condicionamiento cardiovascular. Y también ejercicio de fuerza, es decir, hay que trabajar musculatura. Si nosotros trabajamos musculatura, es mucho mayor el beneficio a nivel emocional porque generamos más químicos de beneficio emocional, ¿ok? Entonces hay que combinar cardio con fuerza. La dieta básica para mejorar nuestra microbiota. Si nosotros llevamos una dieta occidental, o sea, una dieta alta en grasas, en azúcares, alimentos refinados, y nos atiborramos de probióticos, no vamos a tener el efecto benéfico de los probióticos. Pero si llevamos una dieta saludable, entonces va a mejorar muchísimo nuestra microbiota y más aún si nos ayudamos con probióticos, ¿no? Entonces, o prebióticos. Aquí hay que resaltar que todo lo que son alimentos que mejoran la flora o que sirven de alimento para las bacterias, los virus, los hongos saludables en nuestro organismo, se le llama prebióticos. Entonces, a través de los prebióticos o alimentos saludables, nosotros vamos a sanar nuestra microbiota. Si sanamos la microbiota, quitamos la inflamación intestinal y prevenimos la neuroinflamación o evitamos que continúe la neuroinflamación y el daño a nivel del sistema nervioso central. Hay alimentos específicos que ayudan a nivel cerebral, como son el plátano por el triptófano que contiene, así como también las almendras, la avena, las semillas de calabaza, el aguacate, el huevo, el pollo también ayuda bastante, provee nutrientes específicos que ayudan a restablecer la función cerebral. Y hay muchos más, ¿no? La investigación continúa, estos son solo algunos ejemplos de los alimentos que ayudan y que se ha identificado que tienen elementos minerales, vitaminas, aminoácidos que ayudan específicamente a nivel cerebral, por la cantidad de omegas, por la calidad de los aminoácidos o por el tipo de oligoelementos que contienen. Otro factor es el manejo del estrés. Si nosotros aprendemos a manejar el estrés, evitamos que este nos impacte a nivel físico. Es como si diario nos estuviéramos limpiando del efecto del estrés que vivimos en nuestro día a día. Entonces, si lo hacemos de manera continua, pues sí, nos vamos a estresar, no podemos modificar nuestra vida de un día para otro, ni podemos vivir en una burbuja aislados de todo tipo de estrés. Pero sí podemos liberarlo mediante la escritura terapéutica, la lectura, podemos hacer meditación o la musicoterapia. La musicoterapia también ayuda bastante. El relajarnos, el autocuidado a través de masajes, cuidado personal, el cuidar la calidad de nuestro sueño, el descanso, el fomentar el amor propio, el resolver todas las dudas que tengamos y darle salida a todas las circunstancias problemáticas de manera continua, esto también nos va a proteger del estrés crónico. Es complicado hacer todos estos cambios o adoptar estas sugerencias de hábitos saludables. Pudiera ser por el miedo en el cual estamos cuando estamos pasando por un proceso de ansiedad, por la falta de ánimo y la falta de energía. Esto complica la situación, pero cuando nosotros tenemos conciencia o adquirimos conocimiento de qué consiste la ansiedad, cuáles son los factores que pudieran mejorarlo o que nos van a mejorar más bien, entonces ya nuestra posición y nuestra actitud mental es diferente.
Por supuesto que ayuda muchísimo el tener apoyo familiar, el apoyo de un profesional de la salud también y formar parte de un programa de acompañamiento. Eso sería como lo ideal para llevarlo a cabo y tener siempre como la disciplina o estar siempre en el contexto de hacer todo lo que se necesita para poder modificar nuestro estado de salud mental. Entonces, sí es posible. Para esto, pues se recomienda atención integral. La atención integral implica no solamente la salud física, sino también la salud mental y emocional. Cuando nosotros damos atención a todos estos factores, entonces el resultado es mucho más benéfico, mucho más a largo plazo y más evidente y la persona cambia la calidad de vida que tiene. Para esto, pues en el caso de la atención médica que les proporciono es mediante consultas médicas con atención personalizada y dar un manejo integral. La atención es personalizada porque no todas las personas vivimos las mismas circunstancias. Por supuesto que si todos hacemos todos estos cambios, va a mejorar por mucho nuestra salud física y mental, pero pudiera haber algunos factores claves a identificar o a tratar que pudieran optimizar aún mucho más la respuesta ansiolítica, ¿no? O la respuesta frente a un tratamiento contra la ansiedad. Un programa de acompañamiento con recomendaciones de aplicación práctica también es de mucha ayuda, porque a veces nos dicen, bueno, una dieta saludable, ajá, ¿y cómo la hago? Si me dicen que ya no coma eso, no coma aquello o el otro, ¿no? ¿Qué puedo comer? Cuando se dan las recomendaciones de aplicación práctica, es decir, no puedes tomar leche, por ejemplo, de vaca, pero puedes hacer tus lechadas vegetales y aquí están las recetas. No puedes comer quesos, pero ¿qué tal si hacemos un queso libre de lácteos? O un sustituto de queso, ¿no? O no hay que consumir azúcares, pero lo podemos sustituir con postres saludables a base de frutas, no sé. Entonces, todas estas recomendaciones son útiles porque nos permiten seguir disfrutando de alimentos saludables, pero al mismo tiempo nutriéndonos de la manera correcta. O también el dar cauce a nuestras emociones displacenteras o dar cauce al estrés que estamos viviendo. Entonces, para algunas personas puede ser súper bueno el escuchar música y para otras puede ser la escritura, para otras puede ser el darse un tiempo de paseo en la naturaleza. O sea, cada uno somos diferentes y necesitamos probar y ver qué es lo que nos funciona mejor y qué es lo que nuestro cuerpo recibe con mejores resultados. Entonces, normalmente se recomienda un programa de acompañamiento de 8 semanas, porque en 8 semanas ya cambia la fisiología del organismo. Entonces, con todas estas recomendaciones, lo que se busca no es dar un químico sustituto al cuerpo, sino hacer que nuestro cuerpo produzca los químicos saludables a través de cambiar la forma en que está funcionando el cuerpo. Por eso es que es un periodo un poquito largo, pero efectivo. O sea, no va a haber efectos colaterales, no va a haber recurrencias si nos apegamos bien a este programa. El objetivo es adoptar un estilo de vida más saludable para prevenir o eliminar los trastornos emocionales. Y aunque el tema es ansiedad, también esto aplica muy bien para la depresión. ¿Qué trabajaremos? Bueno, los pensamientos, la dieta, que es súper básica, porque a través de la dieta nosotros proveemos a nuestro cuerpo de los recursos para que funcione bien o que funcione mal. Entonces, los alimentos son súper básicos. La actividad física también es indispensable el tener acondicionamiento o entrenamiento físico porque optimiza muchísimo la calidad de los neuroquímicos que va a estar produciendo nuestro organismo y manejo del estrés. Si no evitamos, si no aprendemos a manejar el estrés, nuestro cuerpo va a estar sometido a un factor agresor de manera continua. Entonces, por mucho que trabajemos en la dieta, si en el estrés no lo manejamos, o el esfuerzo que hagamos en llevar una buena dieta no va a tener los resultados al 100% o lo esperado si no se ayuda también con eliminar el factor agresor. Hay que hacer una planificación individual de cada uno con respecto a qué es lo que vamos a trabajar, cuáles son los puntos en los cuales estamos siendo deficientes, qué podemos mejorar y poner manos a la obra, ¿no? Entonces, para esto se requiere compromiso, porque pues como médicos nosotros damos la prescripción, las indicaciones o recomendaciones, pero el que le toca la chamba es a ustedes. Ustedes son los que ponen el 90% de todo el esfuerzo para mejorar la salud. No es
sencillo en el sentido de que surja de manera espontánea el deseo de estar bien y de hacer todos los cambios, pero tampoco es complicado llevarlos a cabo, o sea, no es algo monumental, es algo que se puede hacer de manera paulatina y si se está acompañado mucho mejor, estar en vigilancia médica de manera periódica para que también vayan viendo ustedes los cambios, las mejoras y eso les motive a seguir haciendo más cambios y a seguir cuidando de su salud. Y ya lo único que queda es empezar ya con un plan estratégico para poder mejorar la salud mental. Entonces, para esto, pues sí es, eh, déjenme dejar de presentar. Ok. Entonces, sí es importante que nosotros observemos cómo es nuestro estilo de vida, cuáles son los factores que pudieran estar contribuyendo para que nuestra salud mental esté vulnerada o esté afectada y también cuáles son todas las oportunidades o puntos en los cuales nosotros nos podemos apoyar para mejorar nuestra salud. Si nos gusta hacer ejercicio, pues ya es un beneficio que podemos tener si lo practicamos, ¿no? Pero si no, tal vez probar a hacer baile o caminar o escalar o salir de paseo, no sé, podemos buscar la manera de movernos más. Y con cada uno de los puntos que les he mencionado, se puede hacer bastante y todo esto está documentado que tiene un efecto positivo sobre la salud emocional o la salud mental. Se ha estudiado en pacientes con depresión, con ansiedad, en pacientes con ansiedad que han tenido alguna enfermedad crónica o que han tenido algún impacto importante en su vida de manera negativa. Entonces, es información o recomendaciones que tiene fundamento científico y que estoy segura que pues, les puede ayudar mucho. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta información y los invito a continuar informándose con estos temas y también a visitar el canal de YouTube. Que tengan excelente día.